Buenos días, mis queridos alumnos. Iniciamos la segunda sesión de grabación con relación al tema de la generalidad de las obligaciones. Estudiamos en la clase anterior sobre la definición de las obligaciones, los elementos, y hablamos de los sujetos, hablamos del contenido, hablamos de la evolución de la responsabilidad civil comparándola con el fenómeno obligacional, y estamos ahora clasificando las obligaciones. Les dije que trataría de presentar una clasificación tripartita, 3 clasificaciones, que hablan sobre las obligaciones de dar, hacer o no hacer, las obligaciones de medio y de resultado y las obligaciones propter rem, y que luego seguiría la tipología del core. Desarrollamos ya todo lo que hace referencia a las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, de manera que me referiré a las obligaciones desde el punto de vista de la responsabilidad del deudor. Teniendo en consideración este tema, ¿las obligaciones son obligaciones de medio o son obligaciones de resultado? En las obligaciones de medio, el deudor is quid debet, es quien debe cumplir según los romanos. El deudor debe desarrollar una conducta mediana de prudencia, de diligencia, de advertencia. O sea, la conducta que desarrollan en condiciones similares las personas que se consideran por la ley buenos padres de familia. El buen padre de familia actúa de forma tranquila, en forma medianamente avisorada, sin tener un mayor celo frente al fenómeno de sus obligaciones. Pueden ustedes distinguir la conducta de la buena madre de familia. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar cómo es una conducta de una buena madre de familia con sus hijos? ¿Cómo los alimenta, cómo los cuida, cómo los viste, cómo los lleva al colegio, cómo responde por ellos, cómo está pendiente de ellos? Es una conducta absolutamente puntual, avisorada, de manera que las conductas son distintas. En materia de obligación de medio, el deudor cumple con su prestación como lo puede cumplir una persona normal. En las obligaciones de resultado, por el contrario, la responsabilidad, o más bien la medida de la prestación de la obligación por parte del deudor, es absolutamente categórica y es puntual. Debe cumplirla en los términos de la ley, debe cumplirla en los términos que surgen generalmente del contrato. El ejemplo típico que se usa para identificar las obligaciones de medio es el del médico que presta sus servicios en un centro hospitalario. Y el ejemplo que se usa para explicar la conducta de resultado es la del transportista en el contrato de transporte. Hablemos de las obligaciones de medio. Les planteo el ejemplo del médico y la conducta del médico. Luego hablamos del contrato de transporte, de las conductas del transportista y hablamos al final de sus efectos. Hagan de cuenta que ustedes son médicos en la sección de urgencias de un hospital. Son médicos urgenciólogos. El médico urgenciólogo atiende a los pacientes que le llegan con dolores de cabeza, con hipertensión, con heridas traumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y atiende a todos los pacientes, por lo menos inicialmente. Y en esa medida llegan a esa sección de urgencias de la clínica de la Sabana, donde ustedes trabajan como médicos urgenciólogos, 2 pacientes. Un paciente que tiene un profundo dolor de cabeza y otro paciente que tiene una daga clavada en el pecho. Y ustedes, como médicos de urgencias, tienen que atender los 2 pacientes. Pregunto, ¿a cuál atienden primero? ¿Atienden al de la daga clavada en el pecho o atienden al paciente del dolor de cabeza? Continúo con mi ejemplo y el médico atiende al que tiene dolor de cabeza
y no atiende al que tiene la daga en el pecho, y a los pocos minutos el que tiene la herida con arma cortopunzante fallece, muere. Y el médico está dedicado a atender a la persona que tiene dolor de cabeza. Lógicamente, los deudos, los agnados del paciente que murió porque aparentemente no recibió atención de parte del médico, demandan al hospital, demandan al médico en un proceso de responsabilidad civil, seguramente extracontractual, no contractual, y a través de ese fenómeno pretenden que el juez de la República les conceda la indemnización de daños y perjuicios con motivo de la muerte de esa persona que, lógico, falleció. El médico urgenciólogo responde, se hace parte en el proceso, propone excepciones. La forma de defenderse dentro de los procesos, porque el proceso a través de la demanda plantea acciones y después de la contestación de la demanda, el demandado que se defiende con excepciones, el médico se defiende. Yo pregunto, ¿ustedes a cuál atienden primero? ¿Al del dolor de cabeza o al que tiene la daga clavada en el pecho? Casi que al unísono oigo, porque así lo han manifestado mis otros alumnos, que atienden al que tiene la daga clavada en el pecho. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo inminente de muerte. Entonces el médico urgenciólogo lo trata, imagino que le reduce las heridas, qué sé yo, lo dispone para el quirófano, etcétera, etcétera. Y esa persona sufre todo ese proceso médico, clínico, quirúrgico y demás. En el caso de mi ejemplo, el médico trató al del dolor de cabeza. Y en la contestación de la demanda, el médico dice, traté al del dolor de cabeza porque el que tenía la daga clavada en el pecho de todas formas moriría. Y no tenía nada que hacer frente a esa persona. Estaba complicado el callado aórtico, qué sé yo, tantas situaciones médicas. Y esa persona definitivamente moriría. En cambio, el del dolor de cabeza estaba con unos síntomas especiales de infarto en el miocardio y tenía que atenderlo porque había gran posibilidad de salvarle la vida. Lo que hice es lo que hacen los médicos, que se sienten mucho más cerca de Dios que cualquier otro profesional, fue atenderlo para salvarle la vida. La violación de una obligación de medio comporta, desde el punto de vista de sus efectos, responsabilidad civil extracontractual. Esta situación nos lleva a pensar que los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, fenómeno que ustedes nunca deben olvidar, son 3. Primero, la culpa. Segundo, el daño. Y tercero, el nexo causal entre la culpa y el daño. La culpa es relevante en los términos del artículo 63 del Código Civil, que plantea la teoría tripartita de la culpa. Habla sobre la culpa lata, grave, habla sobre la culpa leve, habla sobre la culpa levísima, al final habla sobre el dolo como una intención positiva de causar injuria o daño a una persona. Dice que en materia civil el dolo se equipara con la culpa grave y a raíz de esa teoría lo que entendemos es que cualquier especie de culpa genera responsabilidad civil extracontractual. 2341 del Código Civil, que es la norma típica de la responsabilidad civil extracontractual, cuando dice que la persona que comete una culpa o la persona que comete un delito que causa, que infiere daño a una persona, es obligada a indemnizar los perjuicios. De manera que en la responsabilidad civil extracontractual no hay contrato. Extracontractual, no hay contrato. Se produce la violación de una obligación y el médico está obligado a prestarle sus servicios y su atención y sus cuidados a los pacientes.
Esa es su obligación no solamente desde el punto de vista de su contrato con el hospital, sino del desarrollo de su profesión médica. Debe prestarle los cuidados. Si el médico incurre en culpa, sea lata, leve o levísima, cualquiera de las 3 especies que menciona el 63, y se genera un daño, muerte del paciente, y hay relación de causalidad entre la culpa del médico que no le propició los cuidados necesarios y se produjo el daño, hay una relación de causalidad biunívoca, causa-efecto, leyes de Newton de la causa y el efecto, simplemente hay responsabilidad civil extracontractual. Y el médico respondería. Y como el médico es empleado del hospital, el hospital respondería por la culpa de sus trabajadores y dependientes. De manera que el ámbito de la obligación de medio y en particular del incumplimiento de la obligación de medio genera, cuando hay un daño, responsabilidad civil extracontractual. Vamos a la obligación de resultado. La obligación de resultado, con su ejemplo típico del contrato de transporte, implica que el transportista tiene que ser prudente, avisorado, tiene que cumplir sus actividades en desarrollo del contrato de transporte como una persona supremamente diligente, tiene que llevar la carga del sitio en donde la recoge al sitio de destino, tiene que llevarla salva, tiene que llevarla sana. El contrato de transporte está regulado en el Código de Comercio y dentro de los elementos de ese contrato de transporte están la conservación, el cuidado, el mantenimiento de ese fenómeno de la carga. De manera que les doy un ejemplo, soy gerente de Grasas S.A. en Buga. Necesito traer del puerto de Buenaventura 100 toneladas de maíz para elaborar el concentrado que produce mi fábrica. Contrato el transporte de las 100 toneladas de concentrado con una empresa especializada, Transporte El Representar S.A. Ella me dice que me transporta la carga en 4 camiones graneleros, esos que abren la puerta de la tapa, les introducen la carga, en este caso el maíz, cierran la tapa y va en 25 toneladas, sale el primero, sale el segundo, sale el tercero y el cuarto se llena, también como los otros, con el maíz y hace su recorrido entre la ciudad de Buenaventura y la ciudad de Buga, 130 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar el camión que sale de Buenaventura a Buga? Pues en condiciones normales 120, 130 kilómetros. Diga usted que lo recorran a 30 o 40 kilómetros por hora, se demorarán 3, 4, 5 horas máximo. El tiempo que necesiten, si hablamos de las obligaciones a plazo, sería un plazo tácito el que requiera para llegar hasta la ciudad de Buga con la carga sana y salva. Julián es el conductor del cuarto camión. Cargó hacia las 11 de la mañana. Sale después de diligenciar todos los fenómenos de aduanas y demás del puerto de Buenaventura, hacia las 12:30, comienza a recorrer la vía Alejandro Cabal Pombo de Buenaventura hasta Buga. Inicialmente una muy buena carretera, excelente, doble calzada. Llega hacia Cisneros, a la orilla del río Dagua, hacia las 2 de la tarde, para almorzar en la Pezuña del Diablo, famoso restaurante de la zona. Cuando está almorzando se encuentra con otro compañero, chofer de tractomula, que se sienta con él y le dice: ¿cervecita, Julián? Y Julián le dice: cervecita. Y se toman 2. Y después le dice: aguardientico, tomémonos unos aguardientes. Y se toman una caneca, una botella, 3 canecas. Y Julián sale a las 9 de la noche, un poco alicorado, con su camión de Cisneros hasta Buga. Pasando el pueblo, le puede el camión, se va, desbarranca el camión
llega hasta el río de agua, se pierde la carga, el chofer Julián no muere, está lesionado, pero el camión está perdido y la carga también está perdida. ¿Será que yo, como gerente de Soya S.A. de Buga, puedo adelantar un proceso de responsabilidad, sí contractual? Hay contrato de transporte, directamente contra Julián o contra la empresa Transportes Representar. De pronto lo que hago es demandar a la empresa, porque la empresa tiene más bienes de fortuna que el chofer del camión. Y en mi demanda pongo de presente al juez de la República que se celebró el contrato de transporte, que el transportista tenía la obligación de llevar la carga sana y salva, que incumplió el contrato de transporte porque no entregó el maíz, que por tanto no llevó la carga y la carga se perdió y que hay una responsabilidad civil contractual. Los elementos de la responsabilidad civil contractual son dos, no son tres como el extracontractual, son dos. El primero es incumplimiento del contrato, hablamos de responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato con culpa. Y el segundo, el daño. No se requiere nexo causal. La diferencia entre las causales de la responsabilidad civil extracontractual y la contractual es que en la contractual solamente hay dos, en la extracontractual hay tres, en la contractual no hay nexo causal, no hay relación de causalidad. El incumplimiento del contrato debe ser culposo. ¿Será que Transporte el Representar incumplió el contrato de transporte con culpa? Sí. ¿Con cuál culpa? La culpa de Julián. Se embriagó, cogió la carretera por la noche, no estaba en el pleno uso de sus facultades y como consecuencia de esa situación tuvo un accidente de tránsito, un percance y perdió la carga e incumplió el contrato. De manera que verán ustedes cómo dentro de este punto y dentro de estas situaciones encontramos que la obligación de medio genera responsabilidad civil extracontractual, mientras que la obligación de resultado genera responsabilidad civil contractual. Esta situación, junto con los elementos de cada una de esas esferas de la responsabilidad, deben estar siempre presentes en su mente. Tercera clasificación. Hablamos de las obligaciones propter rem, o sea, obligaciones por razón de la cosa. El titular de un derecho real, sabemos que los derechos reales se enlistan en el 665. Sabemos cuáles son, ustedes los estudiaron en su curso de bienes. Hablamos del dominio, hablamos de la sucesión por causa de muerte, hablamos del usufructo, del derecho de uso, del derecho de habitación, hablamos de la sucesión por causa de muerte, hablamos de las prendas y de las hipotecas. Generan obligaciones de dar, ya lo manifestamos. Están, reitero, enlistados en el 665, que dice que de esos derechos reales surgen las acciones reales. La obligación propter rem surge para el titular de un derecho real. En ejercicio de ese derecho real. De manera que si no tuviese el derecho real, no tendría que pagar ninguna obligación, no tendría que cumplir con una prestación. Les voy a dar tres ejemplos para que ustedes logren entender esa situación de las obligaciones propter rem. Tal vez el primero que recuerdo es el del 906 del Código Civil colombiano, que manifiesta que cuando existe una servidumbre, en particular una servidumbre de tránsito que se ejerce por un camino, o una servidumbre de acueducto que se ejerce por un viaducto, por un canal, el propietario del predio dominante, o sea, quien tiene la posibilidad de beneficiarse del tránsito o del agua, es obligado a pagar, a sufragar, a realizar todos los costos y los gastos de conservación del camino, todos los costos y los gastos de conservación del viaducto. ¿Por qué motivo? Porque tiene el derecho. Es un derecho real, de servidumbre, de tránsito,
¿Qué dice la disposición del 906? Miremos al respecto lo que dice el código. Si las partes no se convienen, se arreglará por peritos tanto el importe de la indemnización como el importe del ejercicio de la servidumbre. Dentro de ese ejercicio de la servidumbre están todos los gastos de conservación, todos los gastos de cuidado y de mantenimiento. En materia del tránsito, dice el 905 que si un predio está desposeído de toda comunicación con el camino principal, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito cuando fuera indispensable para el uso y el beneficio, pagando el valor del terreno para la servidumbre y resarciendo de todo otro perjuicio. De manera que en los términos del 906 y en términos del 905 del Código Civil, el propietario en ejercicio del derecho de servidumbre, propietario del predio dominante, tiene que pagar costos y gastos. Miremos lo que dice el 916 con relación a las paredes medianeras. ¿Saben ustedes qué es una pared medianera? Supongamos esta pared. Al lado de esta casa, allende de esta casa, hay otra casa y esta pared es una sola para ambas propiedades. De manera que es una pared medianera. ¿Qué sucede si esta pared se agrieta, si esta pared se daña? ¿Qué sucede si con el transcurso del tiempo la pared se demerita? ¿A quién corresponde sufragar los gastos para la conservación de dicha pared? Miremos qué dice el 916. Lo siguiente. Las expensas de construcción, conservación y reparación del cerramiento serán a cargo de todos los que tengan derecho de propiedad en él, a prorrata de los respectivos derechos. Sin embargo, podrá cualquiera de ellos exonerarse de este cargo abandonando su derecho de medianería, pero solo cuando el cerramiento no consistía en una pared que sostenga un edificio de su pertenencia. Las reglas sobre la medianería las encuentran ustedes en las normas anteriores al artículo 916. Y en la práctica, lo que dice esa disposición es que la conservación de los cercos medianeros, la conservación de las paredes medianeras, la conservación de todos esos elementos que soportan dos propiedades y de la cual los dos propietarios se benefician, esa conservación corre por cuenta de ambos. De manera que si la pared se deteriora y su arreglo vale 2 millones de pesos y son dos los propietarios de esa pared medianera, el uno pagará 1 millón de pesos y el otro pagará el otro 1 millón de pesos. ¿Por razón de qué? De su derecho de dominio. Tal vez el fenómeno más notorio en cuanto a las obligaciones propter rem es el que tienen los dueños de apartamentos o de casas en conjuntos cerrados, sometidos al régimen de propiedad horizontal. ¿Será que ellos tienen que pagar los gastos de conservación de la copropiedad o de la parcelación? Si yo vivo en la casa número 2 de la parcelación El Castillo de Jamundí y resulta que ahí hay piscina, baño turco, sauna, hay vigilantes, hay ronderos y hay muchas personas a los cuales les paga la parcelación, que es una persona jurídica, y le paga los sueldos, los salarios, y compra el cloro, y paga la energía, y paga el agua, y etcétera, etcétera, pues todos esos costos, todos esos gastos se suman, se dividen por el número de propietarios de acuerdo con lo que establezca el reglamento de copropiedad y se paga. Tengo que pagar 200.000 pesos mensuales de los gastos de administración. Esa es una obligación propter rem. La tengo porque soy dueño de una casa en esa parcelación, o la tengo porque soy dueño de un apartamento en un edificio sometido a un régimen de propiedad horizontal. En Colombia existen normas muy especiales, muy viejas, desde el 48, actualizadas hasta la fecha, que regulan sobre la propiedad horizontal. Búsquenlas, estudien esas normas sobre propiedad horizontal y ahí encontrarán todo ese fenómeno de las obligaciones que se dan con motivo de la copropiedad.
La persona que tal vez más ha estudiado el tema de las obligaciones propter rem es Michon. En la biblioteca está el tratado de Michon sobre las obligaciones de propter rem. Si alguien quiere insistir y abundar sobre este tema, estudien a Michon y ahí encontrarán todo lo que tiene referencia a esa situación. Me falta hacer una advertencia que es la que pregona la doctrina con relación a un fenómeno de las obligaciones propter rem. He dicho, surgen de la ostentación de un derecho real. Y ya mencioné los derechos reales en los términos del 665. ¿Será que pueden surgir de un derecho personal? O sea, soy arrendatario, no soy dueño, del apartamento que queda en la parcelación o que queda en el edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Y en el contrato de arrendamiento se dice, canon de renta, Carlos pagará el canon de renta que vale 1.000.000 de pesos. Pagará el agua, pagará la luz, pagará el gas, pagará los servicios públicos y además pagará todos los costos y gastos de las cuotas de administración. Perfecto. ¿Qué sucede si en el contrato de arrendamiento no se dice esa situación? No se describe esa obligación. ¿A quién le corresponde el pago? ¿Al arrendador? Porque no es al arrendatario, no se ha dicho. Y si en el contrato se dice que es al arrendatario, hay quienes consideran que esos costos, gastos, expensas que debe pagar el arrendatario en desarrollo del contrato de arrendamiento, porque no es el dueño, también constituyen obligaciones propter rem. O sea, yo no quiero entrar en la discusión del título o de la causa, si surge de la ostentación de un derecho real o del fenómeno del derecho personal, pero la situación sí es una sola. Una persona tiene que cumplir una obligación que generalmente es dineraria, implica costos y gastos en razón de que ostenta, en razón de que tiene determinada relación de naturaleza sustancial, real con la aplicación típica de las propter rem o atípica con los fenómenos de los derechos personales. ¿Entienden la situación? ¿Les queda claro? Tienen distintos elementos para que ustedes puedan investigar sobre este fenómeno. Permítanme a renglón seguido, cumplo con el desarrollo que trae el Código Civil en materia del resto de clasificaciones de obligaciones. A partir de la disposición del artículo 1527 hasta el artículo 1601, inclusive, nuestro Código Civil clasifica las obligaciones. Siguiendo esta tipología, dice el Código que las obligaciones son civiles y naturales. Dice el Código que las obligaciones son obligaciones condicionales y obligaciones a plazo. Luego habla de las alternativas, de las facultativas. Después habla de las obligaciones de género. Después habla de las obligaciones solidarias. Luego de las obligaciones divisibles e indivisibles. Y por último de las obligaciones con cláusula penal. Existen otras que no están propiamente reseñadas dentro de esas disposiciones y que al final hablaré de ellas porque me parece en alguna medida que son importantes para su conocimiento. Pero por lo menos entro a estudiar esas obligaciones de manera puntual y de manera sencilla, en términos muy cortos. Desde el punto de vista de la exigibilidad de la prestación que debe cumplir el deudor, ¿las obligaciones son obligaciones civiles o son obligaciones naturales? Son obligaciones civiles, en los términos del 1527, las que producen acción y las que generan excepción. O sea, recordemos las normas procesales, las acciones. ¿Cómo pone en desarrollo el titular de un derecho subjetivo su derecho? A través de las acciones. Si por cualquier motivo soy dueño del caballo clavileño, se los voy a presentar, porque con ese caballo vamos a trabajar durante todo el curso. El caballo clavileño es un caballo negro, azabache,
con una estrella blanca en la frente, de 5 años de edad y campeón de paso fino colombiano. Es ese caballo, y no otro, como puede ser el caballo Popeye. El caballo Popeye tiene 6 años, es percherón, tiene 2 metros de alzada, crines blancas y cola blanca. Ese es el caballo Popeye. También es un cuerpo ciego. Y les presento la vaca flor. La vaca flor es de raza Holstein, 4 años de edad, tiene manchas negras y blancas y es campeona lechera en la Feria Nacional de Ubaté. De manera que con estas cosas animadas manejaré todo el curso frente a los ejemplos con determinados bienes. De manera que pierdo el caballo clavileño. Alguna persona se apodera de él. Julián me lo quita. Voy donde el juez de la República y le echo un cuento. Le digo, oiga pues, yo soy dueño del caballo clavileño. Oiga pues, yo fui desposeído del caballo clavileño. Me desposeyó Julián. Oiga pues, obligue a Julián a que me devuelva el caballo clavileño. De manera que esa es una demanda en donde ejercito la acción reivindicatoria. El juez admite la demanda, corre traslado de la misma al demandado, que es Julián, y Julián se defiende. Y Julián, al responder la demanda, dice: pues no es cierto que Carlos sea el dueño del caballo clavileño. El dueño del caballo clavileño soy yo. Juez, no es cierto que yo haya desposeído a Carlos del caballo clavileño. Carlos no tenía la posesión, no tenía el ánimo de señor y dueño, ese lo tengo yo. De manera que el juez no procede la acción reivindicatoria, porque en los términos del 947 y 946 del Código Civil, Carlos no es el dueño. De manera que frente a ese fenómeno, con esa acción de dominio, en donde se produce la acción y las pretensiones, y el demandado se defiende, y se defiende con las excepciones y con las pruebas, el juez fallará. Si encuentra que el caballo es de Julián, pues no procede la acción reivindicatoria. Si encuentra que el caballo es de Carlos, procede la acción reivindicatoria. De manera que las acciones civiles tienen acción y excepción. Las obligaciones civiles puntuales tienen acción y excepción. El Código y la ley dice cuáles son las obligaciones naturales y manifiesta: en esas obligaciones no hay ni acción ni hay excepción. Por ejemplo, las obligaciones civiles extinguidas por prescripción. Me pueden demandar mi secretaria, a quien despedí y no le pagué, para que yo le pague todo lo que comporta la relación laboral. Pero si ella demanda después de los 3 años, que dice el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el término que se tiene para hacer exigibles los derechos, y opera la prescripción liberatoria, pues entonces yo no tendré nada que pagar, porque la obligación puede que exista, pero la obligación no produce acción ni excepción. De manera que desde este punto de vista entenderán ustedes que las obligaciones que son civiles producen acción. ¿Para quién? Para el titular del derecho. Producen excepción. ¿Para quién? Para quien se defiende. Y a través de esas excepciones se plantean esos mecanismos de defensa. En las obligaciones naturales no hay ni acción ni excepción. Y si por cualquier motivo el titular del derecho, porque la obligación existe, demanda, el juez no le va a reconocer su derecho. En segundo lugar, desde el punto de vista de la exigibilidad de la prestación, las obligaciones son obligaciones condicionales y obligaciones a plazo. Están referidas en el Código Civil. Las obligaciones condicionales se expresan gráficamente con una identidad matemática: obligación más condición igual obligación condicional. Obligación más plazo igual obligación a plazo. Las condiciones son eventos futuros.
pero inciertos. Los plazos son eventos futuros, pero ciertos. Han de llegar, se cumplirán. De manera que hay normatividad para las obligaciones condicionales y hay normatividad para las obligaciones a plazo. Y la hay desde el punto de vista obligacional y desde el punto de vista de las asignaciones testamentarias, o sea, cuando se aplican las normas de la sucesión. Esto implica que mientras no se cumple la condición, la obligación no es exigible. El derecho del acreedor surge, pero surge en potencia, no surge en acto. Filosóficamente, jurídicamente, el acreedor no puede exigirle al deudor que cumpla porque hay una condicción pendiente. Lo mismo sucede con el plazo. El plazo en la práctica lo que hace es interrumpir la exigibilidad de la obligación mientras llegue el plazo. Le debo a Natalia 50 millones de pesos que le pagaré el 8 de diciembre del 2020. Cuando llegue esa fecha, yo me convierto en un deudor en acto de Natalia y ella en una acreedora en acto y me puede exigir el pago del dinero. Antes no, porque hay un plazo pendiente. De manera que obligaciones a plazo y obligaciones condicionales son obligaciones que de alguna forma impiden la exigibilidad de la obligación. Y hay otras obligaciones que se incorporan a estas, que son las obligaciones modales. Son aquellas que la prestación del deudor se cumple de determinada forma, de determinada manera, de pronto con la llegada de una condición. En mi testamento le dejo a Natalia 2 millones de pesos para que vaya donde el cura de mi parroquia y contrate misas gregorianas para el eterno descanso de mi alma. Esos 2 millones de pesos tienen una destinación especial. No son para Natalia. Natalia es la ejecutora de ese modo. De manera que si ustedes miran con detenimiento la naturaleza de estas 3 obligaciones, verán cómo ellas gravitan frente al fenómeno de la exigibilidad, del cumplimiento exacto de la prestación. Hay obligaciones en donde el objeto que se debe está compuesto por una cosa o está compuesto por varias cosas o por cosas y hechos. O sea, hay pluralidad de cosas debidas. Es como cuando yo le debo a María Paula 10 toneladas de café, o 10 toneladas de azúcar, o 10 toneladas de leche en polvo, o 100 millones de pesos. Y se las debo de manera alternativa. O le debo el café, o le debo el azúcar, o le debo la leche, o le debo el dinero. Y desde ese punto de vista la obligación es alternativa porque dice su naturaleza, lo refrenda el código, lo entendemos, que el deudor cumple la obligación cuando paga con una sola de las cosas debidas. De manera que yo, Carlos, deudor de María Paula, si le entrego el café, pago. Si le entrego solo la leche, pago. No tengo que entregarle el café y la leche y el dinero y el azúcar, porque la obligación no es conjuntiva, regulada por la conjunción y, que es una conjunción copulativa, une, regulada la alternativa por la conjunción o, que es alternativa, debo una cosa u otra cosa, que generalmente son distintas. De manera que desde este punto de vista, en las obligaciones alternativas, el deudor cumple entregando una de las cosas debidas. Allí el fenómeno principal de considerar es quién elige, si elige el deudor o elige el acreedor. Y la ley manifiesta que si no hay una norma expresa al respecto, la elección la tiene el deudor.
Y luego surgen las obligaciones facultativas. En las obligaciones facultativas se debe una cosa, una sola, o de pronto algunas. Pero esa cosa o esas debidas, el deudor las puede satisfacer con otra que se designa en el contrato. De manera que yo puedo deber el caballo clavileño, pero puedo pagar también con la vaca flor. Implica lo anterior que esa es una obligación facultativa, que la elección corresponde al deudor de la cosa debida y que el deudor debe pagar con la primera que se designa en el contrato, caballo clavileño, pero que también puede pagar con la segunda. No es que se deban muchas cosas, no es que se deban varias cosas, se debe una. Si el caballo clavileño perece por fuerza mayor o caso fortuito, la obligación se extingue. No tengo que pagar con la vaca flor. De manera que esa regulación también la encuentran ustedes consagrada en el Código. Si las cosas que se deben o los sujetos que tienen derechos y tienen obligaciones son muchos y se deben en forma alternativa o se deben en forma conjuntiva, desde el punto de vista de los sujetos, la prestación es diferente. Si existen muchos acreedores y muchos deudores, en forma pura, simple, sin ningún mecanismo adicional, cada acreedor tiene un derecho de crédito proporcional y cada deudor tiene una carga frente al crédito proporcional. De manera que si en la representación gráfica de nuestra obligación tenemos a Chucho, a Jacinto y a José, que son acreedores, y tenemos como deudores a María y a Teresa, dos deudoras. Tenemos tres acreedores y tenemos dos deudores. Los tres acreedores, cada uno tiene un derecho de tercera parte, 33.33%. Y las deudoras, cada una, como son dos, tienen una carga del 50%, de mitad, a prorrata. Podemos decir en el contrato que Chucho tiene el 50% y que el otro el 25% y que el otro el 25%, perfecto, pero es un fenómeno de acuerdo de voluntades. Podemos decir que una de las deudoras debe el 80% y la otra el 20%, pero es un acuerdo de voluntades. De manera que en esos eventos ustedes entenderán cuál es el derecho del acreedor, cuál es la carga del deudor o de la deudora para saber cómo se paga. Cuando hay pluralidad de personas que integran el sujeto activo y pluralidad de personas que integran la parte pasiva, pero se ha dicho que la obligación es solidaria, se aplican las normas de la solidaridad. Dice la disposición del 1568 que la obligación es in solidum, y esa obligación in solidum lo que implica es que uno, cualquiera de los muchos acreedores, o por lo menos de los varios que existen, no uno, sino uno cualquiera de los varios que existan, puede pedirle a los deudores o a uno de ellos que pague el total, el 100%. Y si uno de los acreedores demanda al deudor a uno de los deudores, ese uno de los deudores, ese deudor tiene que pagar el total, o sea, el 100%. Veremos cómo la solidaridad es activa, o es pasiva, o es mixta. Solidaridad activa, muchos acreedores, un deudor. Solidaridad pasiva, un acreedor, muchos deudores. Solidaridad mixta, muchos acreedores, muchos deudores. La solidaridad tiene su propia reglamentación en materia civil. La tiene en materia mercantil. En materia civil la solidaridad es una excepción. En materia del derecho cartulario, en títulos valores, la solidaridad es una regla. De manera que se aplica en forma diferente, se aplica en forma distinta. Tendrán ustedes que mirar cómo manejan esa situación para aplicarla de acuerdo con las categorías del tema. Las obligaciones pueden ser obligaciones divisibles o indivisibles. Cuando estudiamos el tema, veremos cómo un famoso tratadista francés, Dumoulin, escribió un tratado muy amplio sobre el tema de las obligaciones divisibles e indivisibles.
se considera que el fenómeno de la indivisibilidad es un fenómeno complicado en materia de derecho. Yo les tengo que advertir en esta primera clase una que será la constante en todas las demás. El derecho es sentido común. Puede que sea el menos común de los sentidos, pero es sentido común. En derecho no hay nada complicado, no hay nada abstruso, no hay nada que no esté a nuestro alcance. El derecho es sencillo, elemental y simple, como diría Neruda. Pues lógico, hay que estudiarlo, como todo arte, como toda técnica, hay que estudiarlo. Y hay que saber los distintos contenidos, efectos, técnicas y consecuencias. Pero el derecho es sencillo. De manera que cuando Pothier estudió el Tratado de Dumoulin, redujo toda esa situación escrita por este famoso tratadista a unas pocas páginas. Pothier dijo, el fenómeno es sencillo, si la cosa es divisible, la obligación es divisible. Si la cosa es indivisible, la obligación es indivisible. La mayoría de las cosas admiten división, pero si con esa división afectamos su estructura, su uso, su utilidad, pues no las podemos dividir. Yo no puedo dividir el caballo clavileño, no puedo dividir la vaca flor, no puedo coger una sierra eléctrica y partirla, porque inmediatamente la vaca se muere y pierde la utilidad de acuerdo con su naturaleza. La puedo vender para un carnicero, y el carnicero lo que hace es convertirla en libras de carne, y frente a ese fenómeno de convertirla en libras de carne, pues venderla. De manera que lo que Pothier dijo es sencillo. Si las cosas objeto de prestación son divisibles, la obligación es divisible. Si las cosas objeto de prestación son indivisibles, la cosa es indivisible y se aplican las normas de la divisibilidad o de la indivisibilidad. Y si las partes consideran que siendo la cosa divisible, el deudor no puede pagarla sino completa y los herederos del deudor pagarla completa, se crea una indivisibilidad de pago. De manera que desde este punto de vista tenemos todas esas normas sobre la divisibilidad y la indivisibilidad. Por último, dice el Código, a partir del 1592, que las obligaciones pueden ser obligaciones con cláusula penal o sin ella. La cláusula penal tiene una gran virtud, y es que las partes establecen de manera anticipada la indemnización de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento total, parcial o de retardo. El incumplimiento tiene tres medidas, o es total, o es parcial, o hay retardo. Y si el deudor incumple, viola sus obligaciones, viola el contrato y responde del pago de los daños y los perjuicios. De manera que cuando hay una obligación con una cláusula penal, la cláusula penal lo que hace es acoger la voluntad de las partes que han determinado en forma previa cuál es la indemnización que tiene que pagar el incumplido al cumplido y establecerla como tal. Y se rige de acuerdo con las normas del 1592 al 1601. De manera que esta podría ser en una forma muy sencilla esa clasificación de las obligaciones. Hay una clasificación de las obligaciones que no puedo dejar pasar, de las muchas que existen y de las muchas que trae la doctrina, y es la que habla de las obligaciones dinerarias. Obligaciones dinerarias cuyo objeto es el pago de una suma de dinero, sea en euros, sea en pesos, sea en yuanes, la moneda de los chinos, sea en balboas o dólares, lo que sea. Es una obligación dineraria. Si nosotros acudimos al entendimiento de los grandes economistas con relación al fenómeno del dinero, el dinero antes de una concepción jurídica tiene una concepción netamente económica. El dinero tiene dos funciones. El dinero es un mecanismo de valor y un mecanismo de cambio. El derecho se acomoda a esa situación, pero económicamente el dinero es un mecanismo de valor. ¿Cuánto valen estos lentes? ¿Cuánto vale este libro? ¿Cuánto vale la mesa? ¿Será que cojo billetes de determinada donación y compro estas gafas por 20.000 pesos? ¿Y compro este libro por 40.000 pesos?
y entrego la medida del valor, los 20.000 de las gafas o los 40.000 del libro, porque el dinero comporta un mecanismo de valor y a su turno comporta un mecanismo de cambio, porque yo con el dinero lo puedo cambiar por cosas y puedo comprar teléfonos y puedo comprar flores y puedo comprar muebles y puedo hacer inversiones. Toda esa situación que se describe en el mecanismo económico del dinero, lean a Adam Smith sobre todas las consideraciones del dinero y ustedes allí encontrarán esas situaciones. Y las obligaciones dinerarias tienen por objeto dinero. Dinero dentro de un comportamiento económico en un país. Aquí en Colombia las obligaciones dinerarias están medidas en pesos, porque no tenemos otras monedas que circulen como monedas de curso forzoso. Les aseguro que si ustedes van a pagar a la 14 un mercado con euros, la niña de la caja no les recibe los euros. Y si van a pagar con yuanes, la moneda de la China, peor, ni siquiera la conocen. Puede que de pronto los euros los conozcan, los yuanes ni siquiera los conocen, entonces no pueden pagar. De pronto la muchacha avisorada les dirá, mire, hay una casa de cambio, cambie la moneda, tráigala en pesos y yo con mucho gusto le acepto que usted pague el mercado en pesos. Ustedes en Ecuador no pagan con pesos, pagan con dólares, porque es la moneda de curso forzoso allá, en el Ecuador. De manera que desde ese punto de vista, ustedes entenderán que las obligaciones dinerarias tienen un comportamiento especial desde el punto de vista del objeto, y que ese comportamiento es un comportamiento que está casi presente cuando hablamos del contenido de numerario, del contenido de valor, del contenido económico de las obligaciones. Con esto puedo decir que a grandes rasgos, a las volandas, termino el tema de la clasificación de las obligaciones. De manera que, permítanme, me incorporo en otro tema, que es el tema de la transmisión de las obligaciones. Para hablar de la transmisión de las obligaciones, tengo que tener en mi mente muy claro el fenómeno de la representación gráfica de la obligación. Recuerdan que les dije, grafiquemos la obligación como si fuera una división, arriba el acreedor, abajo el deudor. El acreedor tiene el derecho, el deudor tiene la carga. Entonces, las obligaciones nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Las obligaciones son como los seres humanos. Nacemos, crecemos y nos morimos. Puede que entre la fecha del nacimiento y la fecha de la muerte medien muchísimos años, o medien pocos, no sé. Pero entre esos dos límites o esas dos cotas está todo el desarrollo de la obligación. Desde el momento en que la obligación se forma, nace, se formaliza, hasta el momento en que la obligación se extingue. Desde el momento del 1602, toda obligación válidamente creada es una ley para las partes, hasta el 1625 que dice las obligaciones se extinguen, está todo el desarrollo obligacional. Y eso implica que el contenido de la obligación sufre, como diría el profesor Fernando Inestrosa, de grata recordación, vicisitudes. El derecho se puede transmitir por un acto entre vivos o por causa de muerte. La carga, obligación del deudor, se puede transmitir por un hecho entre vivos por causa de muerte. De manera que hablamos de la transmisibilidad de las obligaciones y ello comporta la transmisibilidad del derecho y la transmisibilidad de la carga. Veremos más adelante de dónde surgen las obligaciones y veremos que una de las fuentes casi que especiales y preponderantes de las obligaciones son los contratos. Las obligaciones surgen de los contratos. Y cuando decimos que las obligaciones surgen de los contratos, simplemente tenemos claro en nuestra mente que el componente de derecho
Y el componente carga, el componente de derecho y el componente obligación surgen de los contratos. Los contratos son fuentes de derechos, son fuentes de obligaciones. Y cuando digo que se pueden transmitir las obligaciones por acto de entrevíos o por causa de muerte, pues simplemente manifiesto que se puede transmitir el derecho íncito en la obligación, se puede transmitir la carga íncita en la obligación desde el punto de vista de los negocios que hagan las personas cuando están vivas o del fenómeno de la transmisión por causa de muerte. Hablemos de la transmisión de los derechos y de las obligaciones por actos entre vivos. O sea, con la perfecta voluntad y aquiescencia de las partes que intervienen en esa situación jurídica. El acreedor puede transferir su derecho de crédito y entregarlo a título oneroso porque un tercero decidió adquirirlo. Yo soy acreedor de Natalia en 100 pesos. Natalia es mi deudora de 100 pesos. Y aparece un tercero, que es Julián, y que me dice, Carlos, le compro el derecho de crédito. Le doy 120 pesos por el derecho de crédito. 20 más de lo que comporta su objeto. Véndamelo por los 120. Yo considero que para mí es un buen negocio y le cedo el derecho de crédito. ¿A través de qué? A través de un acuerdo de voluntades entre el tercero que apareció a comprármelo y yo, que soy el titular del derecho, y yo se lo cedo. En términos de rigor podríamos decir allí hay una dación en pago o de pronto allí hay un fenómeno de subrogación, qué sé yo, pero es un acto entre vivos y en ese acto entre vivos el acreedor le cede a un tercero a título oneroso el derecho de crédito. Puedo cederlo a título gratuito. Aparece Teresa, a quien tanto quiero, y le digo, Teresita, porque te quiero tanto, te cedo el derecho de crédito que tengo contra Natalia. Natalia me debe 100, te cedo el derecho de crédito. Y ella me pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y yo le digo, no, nada, yo te cedo el derecho de crédito. De manera que esa es una cesión de un derecho de crédito a un título gratuito. Puedo de pronto decirle a Natalia que me debe los 100, Natalia, no me pague. Este es un negocio que yo quiero celebrar con usted y yo simplemente le estoy diciendo que resigno el cobrarle los 100 que me debe. Haga de cuenta que usted ya no me debe. No me debe. De manera que le perdono la deuda, extingo la deuda. Ese es un negocio entre vivos. De manera que pueden ustedes entender con los ejemplos que les he mencionado que los derechos y también las obligaciones se transmiten por acto entre vivos. ¿Será que yo le puedo decir a mi acreedor, oiga acreedor, yo no le pago, porque por mí va a pagar Natalia? ¿Será que yo puedo imponer al acreedor una persona distinta de la que en realidad debe? No. El acreedor tiene que consentir. Si el acreedor consiente, si el deudor consiente y si el tercero consiente, pues se produce un consentimiento múltiple por acto entre vivos. Allí hay una novación por cambio de sujeto pasivo. O sea, hay un nuevo sujeto que va a pagar. Lo que en los términos prácticos jurídicos se conoce con el nombre de delegación. Se delega en una tercera persona para que pague por él. Yo puedo decirle, siendo deudor de Natalia, debiéndole a Natalia 100 pesos, puedo decirle a un tercero que no tiene ninguna relación conmigo ni con Natalia, es simplemente un tercero, Julián, oiga Julián, pague por mí, tenga estos 100 pesos que yo le debo a Natalia, usted va donde Natalia y paga por mí. De manera que lo instituyo como mandatario, como mi representante para que pague. ¿Será que él es deudor? No, él no es deudor.
Él simplemente está ejecutando, como dicen las señoras, un mandado. Y como dicen los abogados, un contrato de mandato. Y está pagando por la persona que es deudora. De manera que entienda que tanto la calidad de acreedor como la calidad de deudor, desde el punto de vista de la relación obligacional, se pueden ceder por acto entre vivos. En materia comercial existe una figura muy interesante que llama la cesión de la posición contractual. En virtud de ella se cede no solamente la calidad de acreedor, sino toda la posición contractual. Puedo ceder mi calidad de arrendatario, puedo ceder mi calidad de arrendador, estoy cediendo el contrato y dentro del contrato mi posición. Esto refuerza la teoría de que las obligaciones y los derechos son transmisibles por acto entre vivos. Por causa de muerte. ¿Qué significa el fenómeno por causa de muerte? Significa que el derecho y la obligación, el derecho y la carga que surgen de esas relaciones obligacionales se transmiten no por la voluntad de las personas que hacen el negocio mientras están vivas, sino por el fenómeno de la causa de muerte. Mi padre, que tiene muchos bienes de fortuna, entre ellos créditos contra Natalia, contra María Paula, contra Julián, siendo yo su único heredero, que recibo todos sus bienes y también pago sus deudas, recibo todos sus bienes, recibo los derechos de crédito. Muerto mi padre, tramitada la causa mortuoria, liquidada la mortuoria, si mi heredero es Alejandro y yo tenía todos esos bienes de fortuna que les he referido, entre otros esos derechos de crédito, ¿quién es el titular de esos bienes? Alejandro. ¿Por qué? Por causa de muerte, porque es mi único heredero, en los términos del 1008, en los términos de las normas de las sucesiones, en los términos de la asignación universales, etcétera, etcétera, etcétera. Él se convierte en acreedor y será el acreedor de Julián, el acreedor de María Paula y el acreedor de Natalia. ¿Por qué motivo? Porque en virtud de esa sucesión por causa de muerte se le transfirió el derecho de crédito. Por el contrario, mi padre, Juan Charrasqueado, borracho, parrandero y jugador, debía mucho a muchas personas y yo soy su único hijo. Profundamente amé a mi padre, Juan Charrasqueado, y él murió. Al morir, se transmiten sus derechos y sus obligaciones patrimoniales, que son transmisibles. No tenía bienes de fortuna, tenía muchas deudas. Yo concurro a la causa mortuoria y acepto la herencia, en forma pura y simple. Me comprometo con todos los demás acreedores a pagarle. ¿De dónde pago? De mi propio peculio, de mi propio dinero. Con mi propio dinero le pago a todos los acreedores de mi padre. Que yo no quiero aceptar la herencia, puedo no hacerlo. De pronto los acreedores tendrán una figura jurídica para aceptar por mí, si es que existen bienes. O de pronto existirán figuras jurídicas para no confundir el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero, distintas. Lo cierto de la situación es que por causa de muerte se transmiten no solamente los derechos, sino que se transmiten las cargas y las obligaciones. Dice la disposición del 1411 del Código Civil que las deudas hereditarias se transmiten a los herederos a prorrata. O sea, si son dos, de por mitad. Si son tres, por terceras partes. Si son cuatro, por cuartas partes. Eso es lo que dice el 1411. Luego habla un poco sobre el fenómeno de los herederos beneficiarios. El heredero beneficiario es aquel que acepta la herencia, pero solamente responde de las deudas del causante hasta la concurrencia de lo que recibe. Si yo recibo 10, pago hasta 10, si yo recibo 50, pago hasta 50, si yo recibo 1000, pago hasta 1000. En eso consiste el beneficio de inventario. Pero lo cierto de este fenómeno es que las obligaciones se pueden transmitir por un acto entre vivos o se pueden transmitir por causa de muerte. Estudiemos brevemente el fenómeno de la validez de las obligaciones. ¿En qué consiste esta situación de la validez de las obligaciones? ¿Y en qué consiste el fenómeno de la existencia
o inexistencia de las obligaciones. Déjenme cambio un poco la metodología, hablo primero de la inexistencia y hablo luego de la validez, porque me es más rápido y más sencillo presentar la primera teoría que presentar la segunda. Las obligaciones deben existir. Si las obligaciones no existen, no producen ningún efecto jurídico. Fernando Vélez dice, la nada, nada produce. No hay efectos jurídicos de la nada. La nada produce efectos jurídicos en los cuentos infantiles. Cuando se habla de la nada, cuando se habla de ese mundo soterrado, en términos jurídicos no. La nada, nada produce. La obligación surge del consentimiento. Como son dos las personas vinculadas con el fenómeno obligacional, recuerden el acreedor y el deudor, el derecho y la carga, las dos personas son los que categorizan y aceptan la obligación. Si las dos personas no concurren a la formación de la obligación, pues no existe la obligación. Me dice mi hijo Alejandro, que se va a graduar, papá, cuando yo me gradúe tú me regalas un carro, tú te obligas a regalarme un carro. Y yo le digo, yo sé de tu esfuerzo, hijo, pero cuando tú te gradúes, no te regalo el carro. ¿Será que existe obligación del padre frente al hijo? No. ¿Por qué motivo? No hay consentimiento. Traslademos eso al fenómeno de los contratos. Le dice el notario o el cura, o le dice el juez a Carlos, Carlos, ¿aceptas por esposa a María? Sí, señor juez. María, ¿aceptas por esposo a Carlos? No, señor juez. ¿Será que hay contrato de matrimonio? No. ¿Será que allí se derivan efectos de mi aceptación y de la no aceptación de Teresa? No. No hay contrato. De manera que para que exista la obligación, para que exista el contrato, se requiere que estos cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Y en materia de obligaciones, el único requisito fundamental, especial, es el consentimiento. Si hay consentimiento del acreedor y hay consentimiento del deudor, se formaliza la obligación. Si no hay consentimiento, no. En materia de la teoría de la inexistencia de los contratos, teoría de profusa aplicación en Francia, no en Colombia. En Colombia no tenemos normas típicas sobre el fenómeno de la teoría de la inexistencia, salvo en materia mercantil, que hay un artículo especial del Código de Comercio que la determina. En materia civil no. En materia civil encontramos el artículo 1501, y ese artículo 1501 dice que en todos los contratos hay elementos esenciales, naturales y accidentales, que los esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no produce efectos o degenera en otro. De manera que podría yo decir, y lo explicaremos más adelante cuando hablemos del consentimiento y de la inexistencia, que si no hay consentimiento no hay obligación, y que en los contratos, si no hay consentimiento o falta uno de los elementos esenciales, no hay contrato. De manera que para que la obligación exista se requiere el consentimiento, y para que el contrato exista se requiere el cumplimiento de las normas del 1501. Si no hay obligación, no se producen efectos. Si no hay contrato, no se producen efectos. Otra cosa distinta es el fenómeno de la validez de las obligaciones, porque existe en el Código Civil una norma que es la del 1502, que establece cuáles son los requisitos para que el negocio jurídico, y aquí cuando hablo de negocio jurídico, simplemente cojo la teoría italiana del negocio jurídico, porque el negocio jurídico comporta contratos, comporta cuasi contratos, comporta promesas unilaterales de celebrar contratos, comporta opciones, ofertas, todo, absolutamente todo. El término contrato, negocio jurídico, es un término genérico, mientras que el contrato es un término específico. Entonces,
Esa teoría italiana del negocio jurídico, lean a Scognamiglio, lean a Messineo, que la desarrollan perfectamente en términos sencillos y claros, pues nos lleva a pensar cuál será el requisito si es uno solo, o cuáles serán los requisitos si son muchos que deben existir en los negocios jurídicos, entre ellos en las obligaciones, para que sean válidas. Pues bien, en nuestro Código Civil los menciona el 1502. El 1502 es como una mesa de 4 patas. Si yo cojo un serrucho y serrucho una de las patas de la mesa, ¿qué le pasa a la mesa? Pues se cae. Sencillo, la mesa se cae. En materia jurídica, las obligaciones, los negocios jurídicos, en particular las obligaciones, deben tener 4 requisitos. El consentimiento, la capacidad, el objeto, que tiene que ser lícito, y la causa, que tiene que ser lícita. Los describe el 1502. Si ustedes leen con detenimiento el 1502, encontrarán presupuestos de validez de los negocios jurídicos o de las obligaciones. Son 4 los que ya he referido: el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. Si falta uno de ellos, el negocio jurídico se cae. Si faltan 2, pues con mayor razón. Quítenle 2 patas a una mesa y ¿qué le pasa a la mesa? Pues se cae. Quítenle el objeto a la obligación, quítenle la causa a la obligación, quítenle el consentimiento de las partes en la obligación. ¿Qué le pasa a esa obligación? Se cae. Y cuando se cae, simplemente lo que estamos advirtiendo es que desde el punto de vista jurídico, ese se cae implica que la obligación es nula, implica que la obligación está afectada de una sanción. ¿Cuál es la sanción? Nulidad. Cuando falta uno de los presupuestos de validez del negocio jurídico, la sanción no es sino una, la nulidad. De manera que en todas las obligaciones deben estar consagrados los presupuestos de validez. Si no están consagrados los presupuestos de validez en las obligaciones, pues simplemente las obligaciones son inválidas. Claro está que en Colombia tenemos un principio inmanente, y es el principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Consideramos que todos los contratos son válidos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando un juez de la República no les quite su validez. En principio, los actos y los negocios jurídicos que celebremos, las obligaciones, los precontratos y demás, son válidos. Son inválidos cuando falta uno de los presupuestos de validez del negocio, de la obligación. ¿Quién lo declara? El juez de la República. Y si el juez de la República lo declara, la obligación es nula, pero mientras tanto se presume que es válida. Goza de una presunción de validez. Un fenómeno es que goce de la presunción de validez, y otro fenómeno muy distinto es que, faltando uno de los presupuestos, el juez declara eso, que falta, y el acto del negocio jurídico de la obligación es nula. ¿Entienden el fenómeno? Apliquen estos conceptos a la disposición del 1502. Por último, para terminar esta presentación general hecha a la carrera, tengo que hablar sobre la forma de extinguir las obligaciones. Como les dije hace un momento, las obligaciones nacen, crecen, se desarrollan y finalmente mueren. Las obligaciones mueren o se extinguen de muchas formas, de muchas maneras, por muchas causas. Están consagradas todas desde el punto de vista general en el artículo 1625. El artículo 1625 dice que las obligaciones se extinguen cuando las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en declararlas por nulas. No es que las puedan declarar nulas porque los particulares no podemos decretar la nulidad. Simplemente convenimos en que se resilia la obligación y se termina por voluntad mutua. A renglón seguido establece como unas 10 u 11 formas de extinguir las obligaciones. Ese 1625 comienza diciendo que las obligaciones se extinguen por pago, se extinguen por novación, se extinguen por compensación, por confusión, por remisión,
por pérdida de la cosa de vida, en el evento de la nulidad, en el evento de la rescisión, en el evento de la transacción, en el evento de la prescripción. O sea, el 1625 establece una tipología de reglas que implican cuándo se puede extinguir una obligación. Y cada una de esas distintas formas, distintas tipologías, está desarrollada en el código. De manera que si hablamos de la novación, vamos al 1697, 87 y siguientes, y ahí está toda la teoría de la novación. Si hablamos de la remisión, 1711, 12 y 13, si mal no me acuerdo, lean el código y allí lo encontrarán. De manera que frente a esa situación, la ley, el ordenamiento jurídico, establece cuándo se extinguen las obligaciones. Una precisión final, y es la siguiente: el 1625 no determina todas las formas de extinción de las obligaciones. Hay unas que no están allí. Por ejemplo, la muerte. La muerte extingue muchas obligaciones y extingue muchos contratos. ¿No será que extingue las obligaciones nacidas del matrimonio? Después de que Teresa, mi bien amada, muere, yo tengo que seguir siéndole fiel si el contrato se terminó. ¿Qué sucede con el contrato de mandato cuando yo soy el mandatario y yo muero? ¿Será que ese fenómeno se transmite a mis herederos que no son abogados? No. De manera que hay fenómenos como la muerte, fenómenos como el plazo, fenómenos distintos que no tienen consagración típica en el 1625, pero que generan el tema de la extinción de las obligaciones. Los veremos en su momento, los aplicaremos en su momento de manera clara, puntual, de manera categórica. Solo me resta decir que en materia de la teoría general de las obligaciones se intenta, a través de un instituto que llama UNIDROIT, que funciona en Francia, en París. Creo que allí hay 1 o 2 colombianos que trabajan en ese instituto, que pretende crear un código general de las obligaciones. Código general para aplicar toda la teoría de las obligaciones, en el mundo occidental por lo menos, lo referente al nacimiento, lo referente al desarrollo, lo referente a las vicisitudes, a la terminación de todas las obligaciones. Ese instituto UNIDROIT pretende esa situación. Ojalá ustedes algún día puedan participar de ese fenómeno, puedan colaborar en ese fenómeno, puedan aportar sus luces, porque me parece más que interesante, fundamental, que en este mundo que nos une con muchas cosas y nos disgrega con otras muchas, pero en estos tiempos difíciles de pandemia nos ha unido en solidaridad, en fenómeno de afecto, en fenómeno de respeto, de pronto en fenómeno de conservación de los recursos naturales renovables, para que puedan aportar frente a ese tema. Agradezco su colaboración y su atención. Muy amables.